en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Buenos días, amados hermanos. Es un placer en la mañana de hoy saludarles y transmitirles también el saludo de mi familia. Es un gozo el poder compartir la palabra de nuestro Dios, y para ello les invito a buscar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, y vamos a estar revisando los versículos del 19 al 21. Vuelvo a repetir la cita bíblica. Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, y vamos a estar revisando del versículo 19 al versículo número 21. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Teniendo en cuenta estos tres versículos de la palabra de nuestro Dios, hemos titulado el sermón en la mañana de hoy: la paz que supera el temor. Vuelvo a repetir el título: la paz que supera el temor. Les invito, iglesia, a cerrar sus ojos y orar. Padre bueno, gracias por amarnos con amor eterno. Gracias por impartirnos tu paz que no tiene fronteras. Y gracias, Señor, porque en medio de las adversidades, de las dificultades, tú, mi Dios, nos concedes tu paz. Háblanos en la mañana de hoy. Te lo pedimos humildemente en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. A modo de introducción, el pasaje escogido en la mañana de hoy es de mucha importancia para la iglesia. El miedo es una de las manifestaciones comunes provocadas por la incapacidad al sentirnos indefensos ante cualquier adversidad. La postura de encerrarnos en nosotros mismos por problemas que invaden todo nuestro ser puede ser muy común en la vida de cualquier ser humano. Así como se encontraban los discípulos encerrados en medio de su problema en un lugar donde estaban reunidos. Ante las adversidades, ¿cuál es la respuesta del Señor para su iglesia? Vuelvo a repetir la pregunta. Ante las adversidades, ¿cuál es la respuesta del Señor para su iglesia? Bueno, la respuesta es la siguiente: la paz del Señor es suficiente, sacia y satisface en medio de las adversidades. Vuelvo a repetir esta respuesta: la paz del Señor es suficiente, sacia y satisface en las adversidades. Según estos tres versículos que hemos escogido en el pasaje en la mañana de hoy, veamos el enfoque clave que el Señor enfatiza en estos tres versículos. El primer enfoque que encontramos está en el versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros.
Aquí vamos nosotros a ver el primer enfoque, es enfocados en Jesús y su paz permanente. Enfocados en Jesús y su paz permanente. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, inmediatamente el Espíritu Santo implanta su paz a modo de frutos que evidencien en la vida del creyente que su presencia está en medio nuestro. ¿Cuál era la situación de los discípulos para este entonces? En el original griego dice que las puertas estaban bien aseguradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Estos podían hacer con ellos lo mismo que habían hecho con su Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 13, nos revela cuál era este lugar. Dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Jacobo. Menciono este pasaje porque es muy importante y al final veremos qué sucede en este lugar. Jesús rompió las barreras de las puertas cerradas y bien aseguradas y se presenta ante los discípulos proveyendo la mayor necesidad en esos momentos. Jesús les dice: puesto en medio, paz a vosotros. Juan capítulo 14 en el versículo 27 dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora vamos a revisar el versículo número 20 para encontrar el segundo enfoque. Dice el versículo número 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. De aquí el segundo enfoque, que es enfocados en la evidencia que Jesús es paz. Enfocados en la evidencia que Jesús es paz. En el versículo 20 narra la evidencia que el Señor, después de resucitado, se les presenta a los discípulos que estaban atemorizados, encerrados, a puertas bien aseguradas, mostrando la evidencia de sus heridas y sus manos en el costado. El Señor, al mostrar sus heridas, les estaba diciendo a sus discípulos que estaban atemorizados: yo vencí la muerte, que es el peor de todos los enemigos. ¿Cuál es el miedo de ustedes? En Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, dice la palabra de Dios lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor resucitado. Regocijarse significa un gozo mayor que el primero. Es un gozo que es constante y que va ascendiendo. El ministerio que por 3 años habían acompañado al Señor, ahora al ver las heridas en sus manos y costado y la evidencia que la muerte no pudo detener a su Señor y que ahora reinaría como rey por los siglos de los siglos y por toda una eternidad, esto provocó en la vida
de los discípulos un gozo mucho mayor. De igual manera, nosotros también tenemos que tener este gozo porque el Señor se nos presenta a nosotros mostrando las marcas de sus heridas en sus manos y su costado y nos dice del mismo modo: si yo vencí la muerte, que es el peor de todos los enemigos, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la adversidad que yo no pueda resolver? Quiero compartir con ustedes esta hermosa ilustración. Cuenta que un vuelo de más de 54.000 pies de altura, la nave sufre una fuerte turbulencia que duró varios minutos. Los pasajeros todos se atemorizaron, creyendo que sería el fin para sus vidas. Uno de los pasajeros le llama la atención que la niña que está sentada en el asiento de al lado, pegado a la ventana, está muy tranquila, mirando por la ventana, contemplando el paisaje. Este le pregunta, muy atemorizado y asustado por la situación de la turbulencia: ¿no tienes miedo de lo que está sucediendo? Ella se vira al pasajero con un semblante que refleja mucha paz y le contesta: no tengo miedo, mi papá es el piloto de la nave. ¿Cuál es la aplicación? Tú y yo tenemos que tener confianza en el Señor porque Él es el piloto de nuestras vidas en medio de un mundo lleno de turbulencias que nunca van a faltar los problemas. Él es el piloto de nuestra nave que es la vida. Vamos a revisar el versículo número 21 para encontrar el tercer enfoque. Dice el versículo 21: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Este tercer enfoque lo podemos titular de la siguiente manera: enfocados en la paz de Jesús para hacer su obra. Enfocados en la paz de Jesús para hacer su obra. En este versículo 21, el Señor nuevamente le dice a sus discípulos: paz a vosotros. Jesús enfatiza nuevamente a los discípulos que ellos son enviados a hacer la obra del Padre con la garantía de que ellos tendrían paz en abundancia. El Señor nos comisiona a nosotros, la iglesia, hoy día para hacer su obra en estos tiempos difíciles y nos asegura que tendremos como recurso su paz abundante. El Señor dice en Juan capítulo 14, en el versículo número 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo doy, el mundo no la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo podemos concluir el sermón en la mañana de hoy? ¿Por qué este pasaje escogido es de mucha importancia para la iglesia hoy día? Porque en esta porción de las Escrituras el Señor se muestra victorioso con evidencia suficiente ante la muerte, que es el peor de todos los enemigos. Esta evidencia nos garantiza que ante cualquier circunstancia adversa que se nos presente, por difícil que sea, en medio del problema no debe ocupar el temor, tomando el control de la vida y a la vez tomando como decisiones proceder el encerrarnos en nosotros mismos y en el temor. Todo lo contrario, mis amados hermanos, sino que tengamos confianza, que confiemos en que el Señor tiene respuesta para todas las circunstancias y Él, por difícil que sea, va a romper todas las barreras y se va a presentar en medio de nosotros y nos va a decir: paz a vosotros.
40 días después, los discípulos que se encontraban encerrados por temor a los judíos, con puertas bien aseguradas, encerrados en la situación la cual les estaba haciendo daño en el aposento alto, dice la palabra de Dios que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y con valor predicaron el mensaje de la palabra en todos los idiomas conocidos. Debemos de vivir plenamente confiados que por muy difícil que sea la situación, lo mejor en nuestras vidas por parte del Señor está por suceder. Solo debemos confiar y asegurarnos de la paz del Señor. Ante las adversidades, la paz del Señor es suficiente, sacia y satisface. Ante las adversidades, la paz del Señor es suficiente, sacia y satisface. En este pasaje vimos los tres enfoques fundamentales que Jesús nos enfatiza. En primer lugar, vimos enfocados en Jesús y su paz permanente. En segundo lugar, enfocados en la evidencia que Jesús es paz. Y en tercer y último lugar, enfocados en la paz de Jesús para hacer su obra. Hasta aquí el sermón de la palabra de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Les bendiga abundantemente en esta semana y les provea todo cuanto necesiten, pero sobre todo su paz en medio de sus vidas, de sus conflictos, de sus luchas y de sus necesidades. Recordemos, ante cualquier problema, el Señor se presenta en nuestras vidas con la evidencia de que Él resucitó y para Él nada es imposible. Dios bendiga a sus familias. Dios bendiga cada hermano en la fe. Su pastor y su amigo José Luis Arqués. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la